Shalom, shalom, sean todos bienvenidos en esta oportunidad. Continuaremos con la secuencia de los estudios con referencia a las 12 tribus de Israel. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Castañeda y en esta oportunidad les estaré hablando con referencia a la tribu de José. Antes de iniciar con este estudio, te invito a que tengas tu Torá en la mano, tu Biblia, que tengas cuaderno y lápiz para que tomes apunte y sobre todo te recuerdo para que nos sigas en nuestra fanpage de Facebook, Roe Pablo Escalante, para que nos escuches en nuestra emisora Restaurando las Sendas Antiguas y para que estés conectado a nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, para que de esta manera no pierdas ninguno de los estudios que siempre estamos presentando por este medio. Así que continuamos. Los puntos a tratar en este estudio van desde la cronología, el significado de su nombre, procesos en la vida de este personaje, características principales, y ya cuando entramos en la tribu hablaremos lo que es el estandarte, la piedra, el mes, la letra y el personaje importante que le corresponde a esta tribu. Y bien, esta cronología inicia con Taret. Taret era uno de los principales de las tierras de Ur de los Caldeos, ya que era uno de los principales comerciantes, el cual tenía relación directa con el palacio, es decir, con el rey. A su vez, Taret concibe tres hijos, Abraham, Nacor y Harán, siendo Abraham el primogénito de estos, el cual se casa con Sara. Sara también era hija de Taret, pero ella era considerada media hermana debido a que era hija o fue concebida por medio de una sierva. Un punto muy importante que es que cuando Abraham es llamado a dejar su casa, a dejar su parentela, él sale de esta tierra de Ur de los Caldeos con Lot, el cual era hijo de Harán. Y también Harán tuvo una hija llamada Milca, la que se convierte en la esposa de su hermano Nacor. Abraham tuvo dos hijos, a Ismael e Isaac. Isaac era concebido el hijo de la promesa debido a que fue concebido por sus padres cuando ya eran muy adultos. Es decir, ellos ya no esperaban tener hijos por su edad, pero para el Eterno no hay nada imposible y él se los había prometido y les concibió su hijo, por eso es conocido Isaac, el hijo de la promesa. Nacor tuvo un hijo llamado Betuel, que a su vez tuvo una hija llamada Rebeca. Rebeca se convierte en la esposa de Isaac. A su vez, Isaac tuvo dos hijos, los cuales eran gemelos. Estamos hablando de Esaú y Jacob. Betuel tuvo otro hijo llamado Labán, que a su vez tuvo una hija llamada Raquel. Y Raquel es la que se convierte en esposa de Jacob. Teniendo estos 12 hijos, pero un punto muy importante es que Jacob tuvo dos esposas. Primero tuvo a Lea, que también era hija de Labán, siendo la mayor de Labán, y luego fue que tuvo que trabajar otro periodo de tiempo más para poder tener a Raquel, que Raquel es la madre de nuestro personaje al cual estamos estudiando, que se llama José. El nacimiento de José se encuentra registrado en Génesis 30, del versículo 22 al 24, donde traemos a colación el versículo 24 que dice, y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Yahweh otro hijo, el cual significa añadidura, el punto del cual estaremos desarrollando posteriormente. Vemos que José se casa con Asenat, una mujer egipcia, que a su vez tiene dos hijos, Manasés e Efraín. Significado del nombre de José. Iniciamos desde su nacimiento y como les mencioné anteriormente, está registrado en Génesis 30 del versículo 22 al 24. Y dice la palabra, después Elohim se acordó de Raquel, Elohim la oyó y la hizo fecunda. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Elohim me ha quitado mi desgracia, así que lo llamó Joseph, Yaf añadad, lo que quiere decir que Yahweh me añade otro hijo. Punto muy importante es que José es el 11º hijo de Jacob, es decir, el número 11, pero es el primero de Raquel, debido a que ella no había podido concebir un hijo desde su matriz. Y punto muy importante es que ya, o por decirlo así, eh, Raquel pudo concebir o pudo tener dos hijos, pero no eran hijos desde su vientre. Eran hijos los cuales que Jacob tuvo con su sierva, pero no eran hijos directamente de ella. ¿Cómo se escribe el nombre de Yosef? Como pueden observar, cómo se escribe en hebreo y cómo se escribe en el hebreo estándar, que quiere decir Yosef. Este nombre Yosef está constituido por dos sílabas, es decir, dos consonantes del alefato hebreo, las cuales son Yov, que viene de Jef, y Sef, que viene de Hei. Ahora bien, vamos a ver
¿Qué significa el nombre de Joseph? Vemos que, como lo mencionamos o como se menciona en el texto bíblico, dice que Yahweh añadirá, es el significado de José, pero vemos que este deriva del verbo yasaf, que quiere decir aumentar, es decir, cantidad. Y como estamos hablando de su significado, vemos que Joseph, como les mencioné, son dos sílabas, son dos consonantes. La primera que es la letra Yef, como lo pueden observar por acá. Esta es la número octava del alefato hebreo, que quiere significar cerca, que quiere decir plenitud, nuevo comienzo. Y vemos que cuando habla de nuevo comienzo, está relacionado con su nacimiento, porque fue el primero de su madre. Vemos que también la segunda sílaba o la segunda consonante, que es Sep, la consonante es Hei, como podemos observar por acá, es la número quinta del alefato hebreo, la cual significa mirad, he aquí, que viene siendo representada como una ventana, y vemos que la ventana es como lo que refleja el alma de los ojos, es como esa puerta que nosotros podemos observar por medio a las personas. Y ya cuando vamos un poco al significado de José, vemos que es un nuevo comienzo, y es que está abriendo sus ojos, está mostrando su alma y está representando ese nombre acá. Entre sus cualidades que podemos observar, que José era un personaje o era un hombre muy estable, era trabajador, honrado, organizado. Eso lo veremos a continuación para cuando les muestre un poco con referencia a la vida de José. Y ya teniendo un contexto o cerrando el significado de este nombre, vemos lo que significa, ya que es una añadidura, que es un nuevo comienzo, y a su vez es un reflejo de lo que es una profecía futuro. José representaba algo, José representaba lo que hacía de venir para un futuro no muy lejano para el pueblo de Israel. En la vida de José, él tuvo que haber vivido una cantidad de procesos, porque entendemos que el Eterno, por medio de los procesos, nos hace más fuerte, por medio de los procesos nos enseñas, y vemos que lo dividió en cuatro puntos estos procesos. Y el primero de estos es que José fue odiado por sus hermanos. ¿Pero por qué José fue odiado por sus hermanos? En Génesis 37, de 2 al 3, cuando José era un adolescente de tan solo 17 años, él recibe una túnica de muchos colores, que vemos que esa túnica principalmente era concebida para los primogénitos, o en su defecto era concebida para los hijos favoritos. Pero vemos que aquí nos registra que José era el hijo favorito de Jacob. Entonces es ahí donde comienza a incrementar ese odio por sus hermanos, también debido o a la raíz que José tiene un sueño, y en ese sueño él se encuentra en un campo y se inclinan ante él 11 fajos de espigas, 11 ramos de espigas, que viene representando a sus 11 hermanos, donde ellos ya comienzan a agarrarle un poco más de ira a su hermano José. Primero ya le habían entregado una túnica, la cual él no se la merecía por no ser el primogénito. En segundo lugar, ya él ya estaba teniendo ese sueño donde él decía que sus hermanos se inclinarían ante él. Y ya eso iba como llenando más de odio a sus hermanos. Y no tanto eso, José tiene un segundo sueño. Y en ese segundo sueño ya incluye a sus padres, porque se lo resumo un poco. En ese sueño, ante José se inclina el sol representado por su padre, la luna representada por su madre, y 11 estrellas que todos se inclinan delante de él. Entonces ya ese odio por parte de sus hermanos fue de incrementando cada vez más, y ya que también esa túnica de colores representaba, como les mencioné antes, el favoritismo, representaba un privilegio. Y a su vez vemos que José se dedicaba mucho tiempo más, en vez del trabajo, a los estudios, porque su padre en él vio algo diferente, como le mencioné anteriormente, lo que significa el nombre de Joseph, que él es un nuevo comienzo. Entonces también dentro de estos procesos el Eterno tenía algo muy especial. En el segundo punto, José es vendido como esclavo. Primeramente, el pensamiento o el plan de sus hermanos era acabar con su vida, porque ya al entender que era el favorito, al entender que José no hacía nada, simplemente se dedicaba a estudiar, aunque quizás José quería también compartir o ser del agrado de sus hermanos, ellos no lo veían de esa manera. Su corazón se llenó tanto, tanto de odio de sus hermanos, que ellos preferían matarlo antes de tener a José como hermano. Vemos que
cuando dice que en Génesis 37 del 23 al 25 que él es despojado de su túnica y es echado a una cisterna, a un pozo, fue que el primer punto, el plan principal era matar a José. Pero vemos que ellos, o de los planes del Eterno, él fue echado a esa cisterna mientras que sus hermanos descansaban de su jornal del trabajo y ellos ahí estaban comentando finalmente qué hacemos, qué no hacemos. Pero vemos que en versículos posteriores Judas acuerda con sus hermanos que en vez de matarlo, lo venden. Y es que precisamente iba pasando una caravana de ismaelitas que iban hacia la tierra de Egipto y ellos, Judas toma el liderazgo, ya que su hermano Rubén, que era el primogénito o el cabecilla, no se encontraba en ese lugar. Entonces ellos listo, vamos a decidir y vamos a venderlo en vez de matarlo, porque él decía también para qué manchar la sangre de nuestras manos con nuestro hermano que también es de nuestra sangre, entonces vamos a venderlo. Y justamente pasaba esa caravana y José fue vendido por 20 piezas de plata y fue llevado a Egipto. En el tercero o la tercer punto de los procesos o parte de la vida de José, vemos que él es acusado falsamente por una violación. Y vemos que en primer punto en Génesis 39, José es llevado a la casa de Potifar. Potifar era uno de los principales del palacio, era por decirlo así considerado una de las manos derechas del faraón en ese entonces, porque ya él era como el líder de su ejército. Y vemos que cuando José llega a esta casa, él es respaldado por Yahweh. ¿Por qué es respaldado por Yahweh? Porque él llegando siendo un esclavo más, él, como les mencioné antes, en sus cualidades, una persona muy honrada, una persona muy ordenada, él se convierte en el administrador de la casa de Potifar. Entonces vemos cómo fue creciendo José en una tierra extranjera. Vemos que en versículos posteriores vemos que la esposa de Potifar, es decir, ella le hace invitaciones a José. ¿Y qué tipo de invitaciones? Obviamente a tener relaciones, a ir al lecho. Y José se resiste siempre ante estas invitaciones. José se mantuvo firme, él siempre tuvo resistencia y la respuesta de él me imagino que era no todo el tiempo. Quizás se presentaron muchas situaciones, se presentaron muchas circunstancias en las que esta mujer quería seducir de alguna manera a José. José siendo un hombre, José siendo un adolescente o una persona que se encontraba en una etapa muy joven de su vida, quizás pudo caer en esa tentación, pero quizás también entendemos que en estos procesos el Eterno nos prueba. Y ahí una de las pruebas que tenía José dentro de esta situación y la respuesta era decidir si iba o no. Pero vemos que la respuesta de José siempre fue un no, siempre tuvo esa resistencia para estar con esta mujer. Y esta mujer vemos que se llena tanto de ira debido a que no puede lograr su objetivo, que era eh, atraer a José a su lecho. Vemos que ella va ante su esposo Potifar y lo acusa falsamente. Al acusarlo falsamente es que quiso decir que José intentó tomarla, José intentó agarrarla a la fuerza, José intentó violarla y vemos que José en ningún momento pasó ese pensamiento por su cabeza. La respuesta de él ante toda situación era no, no y no. Pero esta mujer la acusó ante su esposo y este esposo, al defender a su mujer, la respuesta o por decirlo así, el proceso que venía a continuación era la muerte, que era el pago por esa situación. O sea, es la causa de esta violación, era la muerte. Pero Potifar tenía tanto aprecio a José porque también él en su corazón le había tomado algo de aprecio, lo puedo sacar a conclusión. Él en vez de tomarlo a la muerte, él lo lleva o lo encarcela, él lo lleva a la prisión. Y vemos que José es enviado a la prisión en vez de llevado a la horca, en vez de ir a la muerte. Y vemos que todos estos procesos que tuvo que vivir José era con un propósito, con un objetivo que tenía el Eterno en su vida, con ese objetivo que él tenía para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender que en nuestras vidas, en nuestros procesos, vemos que son situaciones que pueden venir con nuestra familia, que pueden venir con las personas que tenemos alrededor, inclusive con nosotros mismos,
pero son procesos que el Eterno nos quiere enseñar en nuestras vidas. Son procesos que necesitamos y son procesos que nos harán más fuerte para lo que ha de venir en nuestras vidas. En las características de José vamos a destacar dos y vemos que él era un hombre de mucho conocimiento. Desde muy niño, desde muy joven, vemos que desde su casa él comenzó a aprender a leer, a escribir, y también cuando llega a la casa de Potifar, allá en Egipto, él también se interesó mucho por la cultura egipcia, y vemos que era un hombre de gran integridad, entendimiento y sabio. Era un hombre que tenía un conocimiento intelectual muy avanzado para con referencia a los demás. Vemos que eso también está reflejado en las escrituras, que en Génesis 41:39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Yahweh te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Es decir, para ese entonces era un hombre muy intelectual, muy inteligente, y ese era un hombre de referencia. Adicionalmente, esto iba relacionado con su integridad personal. ¿Por qué hablo de esa integridad personal? Porque a pesar de todas las circunstancias que él tuvo en la casa de Potifar, vemos que él rechaza a esa mujer. Él era una persona íntegra y sus palabras iban con sus hechos, porque él era un reflejo del Eterno en esa tierra. También era un hombre espiritualmente ejemplar. ¿Por qué? Porque él siempre experimentó la presencia de Yahweh y su protección. Él siempre, en cualquier circunstancia, como lo vimos anteriormente en los procesos de su vida, él siempre estuvo bajo la presencia del Eterno. Él siempre tuvo su protección, porque podemos observar cómo él huyó de la muerte por parte de sus hermanos, fue protección del Eterno. Como él también huyó de la muerte cuando fue acusado por falsa violación en la casa de Potifar, fue por la protección del Eterno. ¿Pero por qué esa protección? Porque él siempre tuvo la presencia del Eterno. También José muestra el triunfo de la fe. Él, a pesar de todo lo que vivió, porque vemos que a la edad de 17 años, él tuvo ya sueños. Él quizás en ese momento no entendía el porqué de los sueños, quizás en ese momento él no entendía al tener un sueño donde se inclinarían ante él, donde le hacían reverencia a él iba a pasar esas diversas situaciones. Entonces es ahí donde él siempre tuvo esa fe, él siempre creyó en el Eterno y es donde él muestra el triunfo de la fe. Adicionalmente, vemos que esa relación espiritual con el Padre fue en todo momento, fue en toda situación, fue en cualquier circunstancia. José siempre tuvo esa relación y siempre fortaleció, siempre tuvo esa plenitud, como lo viene desde su nombre con la letra Yef, que significa plenitud. Él en todo momento estuvo arraigado de nuestro Padre eterno, Yuhei Bahei. Y bueno, continuamos con la tribu de José y vamos a iniciar con sus características y vemos que acá mencionamos lo que es el estandarte. Como podemos observar el estandarte de la tribu, vemos que es un manojo de espigas, ¿verdad? Vemos que la bendición de José la encontramos en Génesis del capítulo 49, versículos del 22 al 26, y es una de las más largas, al igual que la una de su hermano Judá. Vemos que el encabezado de esta bendición por parte de su padre Jacob dice, rama fructífera cerca de la fuente. Como podemos observar, una rama viene representado por las espigas de su estandarte y nos menciona que es cerca de la fuente. Cuando entramos un poco más, vemos que esta bendición es la descripción de la vida de José, de su bendición personal concerniente a su descendencia. Como les mencioné anteriormente, la descendencia de él tuvo dos hijos, que fueron Manasés y Efraín. En este punto estaremos tocando a uno de ellos, que es Efraín. Y Efraín significa fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso lo vemos en el nacimiento de Efraín, en el capítulo 51 del libro de Génesis, versículo 52, lo cual significa doblemente fructífero. Vemos que desde el estandarte que viene representando a las espigas, viene también representando una descendencia. ¿Dónde se ubicaba la tribu de Efraín? Como podemos observar en el mapa, allí se encontraba la tribu de Efraín, como fue distribuido. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué no sale la tribu de José, sino que sale la tribu de Efraín? Vemos que cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, él los adopta y vemos que cuando los adopta a Efraín y a Manasés, ellos iban a sustituir a dos tribus. En este caso, Efraín sustituye a José y para no entrar más en este tema, le puedo resumir
que Manasés sustituye a la tribu de Dan. Ya eso es otro estudio aparte, pero para que lo tengan y lo apunten en sus cuadernos, esta referencia, porque vemos que en el mapa sale, si pueden observar, arriba de Efraín sale Manasés y no sale Dan, o pueden indagar en el mapa y vemos que no sale la tribu de Dan. Es porque estas dos tribus son sustituidas por los hijos de José, Efraín y Manasés. Adicionalmente, esto también lo pueden encontrar en el libro de Apocalipsis, cuando ya llaman a las 12 tribus, que siempre sale José, representada por Efraín, y Manasés, representada a Adán. Vemos que la parte de la segunda frase está cerca de la fuente, es estar bien sustentado y provisto en su profunda y real relación con el Padre. Vemos que estar cerca de la fuente es estar cerca del Eterno, como en todo momento estuvo José. Y vemos que toda su vida también va relacionada con su bendición. Así que cuando nosotros recibimos una bendición, cuando nosotros recibimos una palabra, vemos que todo va relacionado con nuestra vida, inclusive desde nuestro nombre, porque todo va relacionado. Y vemos que cuando habla cerca de la fuente, vemos que en todo momento José estuvo provisto del Padre. Él estuvo cerca de esa fuente, él estuvo tomando, pero él siempre estuvo buscando. ¿Qué más relación tenemos con este estandarte? Y vemos, como les mencioné anteriormente, el primer sueño de José, que eran 11 espigas que se inclinaban ante él, y como vemos su estandarte son espigas, que representa también el propósito del Padre para el futuro. ¿Cuál era ese propósito? Porque vemos que si vamos a la historia, vemos que José, él cuando les mencioné que estaba en la cárcel, él en la cárcel le revela unos sueños al copero y al panadero del faraón, que es después cuando es llevado ante el faraón tenía un sueño, representaban, él no sabía la interpretación de ese sueño, ni siquiera sus sabios se lo sabía, pero José se lo reveló. Y vemos que hablaba de 7 años de abundancia, 7 años de sequía, y vemos que todo va relacionado con, en este caso, con el fruto, con la comida, que era lo que venía desde su primer sueño, sin él saber lo que vendría, hasta el propósito de del Padre Eterno, que era el sustentar a su pueblo en aquel entonces. Yo vemos lo que relaciona ese estandarte. Y también en la conquista de la nueva tierra de Canaán, también le traigo a colación que esta tribu era la que proporcionaba la mayor parte del trigo para mantener al pueblo de Israel completo. Estoy hablando de todas las 12 tribus. En este punto hablaremos de la piedra de la tribu de José. Como vemos, ya hablamos del estandarte y como estaremos hablando, son varias características que representan o que se relacionan con esta tribu. En la piedra vemos que es el ónice, que viene siendo en hebreo shohan y en el español se nos quiere significar uña. Esta piedra es una forma de calcedonia relacionada con el ágata. Es un mineral de silicio de estructura de microcristalina y vemos que dónde se encontraba o de dónde proviene esta piedra. Vemos que se encontraba en la tierra de Ávila. Esta tierra de Ávila estamos hablando que ya se encontraba en el Edén. Esta piedra no es considerada cualquier piedra, esta piedra ya es considerada una gema, porque esta es la segunda gema de la cuarta hilera del pectoral del sumo sacerdote. Como podemos observar en la imagen, vemos que el sacerdote tenía sus vestiduras y en el pecho vemos que en su pectoral estaban las 12 piedras y esas 12 piedras vemos que representaban a las 12 tribus de Israel, como habíamos mencionado anteriormente. También esta piedra se encontraba fijada en los hombros del efod. Como pueden observar también, como les mencioné anteriormente, si pueden lograr ver en los hombros del personaje cómo está como una manchita negra, una referencia negra, que está bien representando también esa piedra de ónice, ese Shohan, y en ese Shohan estaban grabados los 12 nombres de las tribus de Israel, y ambas en 6 en cada hombro, ¿verdad? También es mencionada en el Apocalipsis porque es la quinta piedra preciosa en el fundamento de la Nueva Jerusalén. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén estamos hablando de esa tierra, estamos hablando de esa ciudad que el Eterno nos prometió para su segunda venida. Y esa piedra también es encontrada allá. Ahora podemos preguntarnos qué mes corresponde a la tribu de José. Y vemos que nos dice que es el mes de Tisrei. El mes de Tisrei es el séptimo mes del calendario hebreo
y en el calendario gregoriano vemos que es en el mes de septiembre, octubre, y el nombre babilónico que trajeron nuestros antecesores a su vuelta del exilio en Babilonia fue este de Tisrei. Ese exilio vemos que es presentado cuando Nabucodonosor se lleva al pueblo, cuando era el tiempo del profeta Jeremías. Vemos que nuestro pueblo es llevado cautivo a Babilonia, luego de pasar un tiempo, estando en aquel entonces el profeta Daniel, el pueblo es devuelto, el pueblo es libre, y es de ahí donde de alguna manera u otra vienen ciertos nombres debido a la cultura que se obtuvo o debido a la cultura que se aprendió en aquel entonces. En este mes es un mes muy bonito porque de, también hay celebración, también hay fiesta. Vemos que todos nosotros tenemos fiesta cada 7 días porque nos gozamos en nuestro hermoso día de Shabbat. Ojo, atención a ese número, cada 7 días. El número 7 es un número muy importante, es un número poderoso porque representa la perfección de nuestro eterno, pero en este mes vemos que es tan hermoso también porque vemos que se celebran unas fiestas, porque no es una, son unas fiestas. Entre ellas encontramos lo que es el Yom Teruah, que es el día de las trompetas, encontramos lo que es el Yom Kippur, que es el día del perdón, y finaliza este mes con la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Entonces vemos que de 7 fiestas que están establecidas en Levítico 23, vemos que aquí en este mes solamente celebramos 3, por eso es un mes muy poderoso, es un mes de gratitud, es un mes maravilloso para cada uno de nosotros. Ahora vamos a desarrollar lo que es la letra correspondiente a esta tribu. Y vemos que la letra que le corresponde a la tribu de Yosef es la de Shahin. ¿Qué significa Shahin? Vemos como, si podemos observar la figura de la letra, si podemos observarla, también yo se la puedo mostrar por acá, que también la tenemos, si pueden observar. Shahin viene significando arado, viene significando un arma, un corte. Vemos lo que representa esa letra, que también es tanto para el campo como para la defensa o para el ataque. Es la número 7 del alefato. Pendiente ese número desde el punto anterior que se los mencioné, es el número 7 y su valor numérico es igual a 7. Vemos que ya se nos viene representando mucho este número 7. Y este número 7 representa la perfección de nuestro eterno. Y ya verán por qué. Shahin representa la espada de la palabra del Padre. Cuando hablamos que representa la espada de la palabra del Padre, estamos hablando que representa esa verdad, representa esa arma con quizás nosotros, como sus hijos, nos podemos defender ante las acechanzas del enemigo. Y vemos que esta letra Shahin representa la palabra de Yahweh. Viene representando también en la palabra como nos habla el Padre también. Esta viene representando la espada viene representando como un símbolo de juicio, porque tenemos que tener muy importante eso, que al representar la palabra representa también un símbolo de juicio. Esta palabra también simboliza la guerra, el castigo, también va de parte de cada uno de nosotros, cómo la tomemos y vemos que también escrito está dentro de la armadura o dentro de las vestiduras que nos deja el Eterno, de la cual nos debemos revestir todos los días para poder contener las acechanzas del enemigo. Vemos que en Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra del Padre. Ojo, que es la palabra, y estamos hablando de la espada, viene representando nuestra Torah. Esa Torah viene representando lo que quiere decirnos con esa espada, porque adicionalmente vemos que dependiendo de ti, porque todo va a depender de ti, todo va a depender de cómo tú tomes la palabra. Como te mencioné anteriormente, te puede traer juicio o te puede traer salvación. Y es una decisión que tú debes tomar con entendimiento y sabiduría, porque la palabra de Yahweh, como lo dice en la lámina, para vida o muerte. Y eso lo encontramos en Matillahu o en Mateo 10:34 que nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, es decir, vida o muerte según como tú lo decidas. Tú eres quien decides eso, cómo tú tomas la palabra del Eterno. Porque como te mencioné, esta palabra o esta letra Shahin
viene representando eso. Desde su figura, que es un arado, un un arma de corte, ¿verdad? Representa la palabra, y esa palabra es la espada de doble filo que va a traspasar hasta los tuétanos, como es escrito también en la palabra. Entonces, te invito en este momento a que tú decidas cómo usar esa espada, para vida o para muerte. Ya es una decisión netamente personal que todo lo puedes decidir tú. Y como les mencioné anteriormente que tuviéramos pendiente o tuviéramos acá en memoria el número 7, vemos que 7 días duró la creación. Eso está reflejado en el principio. Vemos que el séptimo día es el día de reposo. 7. Seguimos hablando del 7. La fiesta de los panes sin levadura, ¿cuántos días dura? Dura 7 días, ¿verdad? Cada séptimo año es sabático, es el año del descanso de la tierra, conocido como el año Shemitah, ¿verdad? Entonces, seguimos con el número 7. Josué para conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Para conquistar en este caso, para derribar las murallas de Jericó, tuvo que dar 7 vueltas. Entonces, para que tengamos en cuenta que ese número 7 representa perfección en el Eterno. También, ¿dónde encontramos ese número 7? Si nos vamos al Apocalipsis, vemos que nos habla de 7 iglesias. Si nos vamos a la fiesta de Shavuot, vemos que desde que termina Pesa a Shavuot, pasan pasan 7 semanas de 7 días. Entonces vamos viendo que también cómo representa esa perfección dentro de los planes del Eterno el número 7. Si nos vamos al tabernáculo, vemos que uno de los objetos del tabernáculo, que es el calendario, también tenía 7 ramas. Entonces vemos que también inclusive si nos vamos a los frutos del Rúa, también son 7. Entonces vemos lo que se representa el número 7, que es perfección. Y para finalizar ya este estudio, para ir cerrando, vamos, no nos podíamos ir sin demostrarle un descendiente relevante de esta tribu. Hablamos de la tribu de José, pero vemos que Efraín pasa a ser José, como se los mencioné anteriormente, en la parte del estandarte, y eso lo encontramos en números 26, 35 al 37. También vemos que los descendientes de Efraín, dentro de esos descendientes ocurre una tragedia. ¿Cuál es esa tragedia? Que Efraín cuando tuvo su primera generación, sus primeros hijos, vemos que él cae, eso lo encontramos en Primera de Crónicas 7 del 20 al 29, los hijos de Gad, o sea, naturales de aquella tierra, los matan a ellos para tomarles su ganado, es decir, por un robo, literalmente, por un robo, son muertos la primera generación de los hijos de Efraín. Entonces, obviamente, él se siente muy triste, muy consternido, pero posteriormente vemos que su mujer vuelve a él y vuelve a concederles hijos. O sea, vuelve a tener hijos Efraín, ¿verdad? Y desde esa descendencia que nació en el versículo 27, que le vemos de Primera de Crónicas 7, vemos que nace Nun y su hijo Josué. Sí, ese mismo Josué que nace aquí, hijo de Nun, es el mismo Josué que mandó a Moshe junto con los 2 espías para ver la tierra prometida y que llegó con poder, llegó con gozo junto con Caleb. Y vemos la relación, Caleb representando la tribu de Judá y Josué representando la tribu de Efraín, es decir, la tribu de José. Vemos que esos son los dos hijos de Jacob que tienen las bendiciones más grandes, por no despreciar a los demás, pero sí son como los más importantes para las 12 tribus de Israel. Y vemos que es algo muy maravilloso. Pero si vemos que en números 13, 16, Osea era su nombre de inicio. O sea, antes de llamarse Josué, él se llamaba Oseas. Entonces vemos que Moisés es quien le cambia este nombre. ¿Y qué significa Oseas? Como lo puedes observar, Oseas significa salvación. Pero al cambiárselo a Josué, vemos que significa el Señor es mi salvación. Y ya podemos entender que de hecho hay un libro escrito en la Torá con referencia a Josué, que Josué fue un personaje relevante, fue un personaje importante, fue un personaje ya que fue mano derecha de Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto, cuando entraron al desierto. Quizás fue muy joven, pero él vio por primera vez la tierra prometida, él volvió con esa ansia de conquista, pasó las situaciones que pasaron en el desierto del pueblo,
pero vemos que Josué fue el que lideró la conquista de la tierra prometida, fue el sucesor de Moisés y vemos lo relevante que viene siendo este personaje dentro de esta tribu. Y finalizando ya este estudio, o para concluir, vemos que lo maravilloso que nos enseña la tribu de José desde su generación, vemos lo que significa su nombre, vemos el propósito que él tuvo y cómo representa en nuestras vidas. Vemos que nosotros o personalmente vivimos una serie de procesos, vivimos una serie de circunstancias y a veces no comprendemos ni entendemos el por qué o qué va a acontecer. Simplemente nos quedamos en el presente, pero no nos proyectamos o no le indagamos al Padre qué quiere con nosotros, qué nos quiere enseñar a nosotros. Y vemos que José es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque él no fue grande, quizás como somos nosotros, personas adultas. Él cuando comenzó a vivir su proceso fue un adolescente, un niño. Quizás no tenía el conocimiento o la sabiduría, pero lo más importante que tuvo José, o lo más importante que también puedes sacar de José, es que él siempre tuvo esa relación con el Eterno. Él nunca se despegó, él siempre estuvo arraigado, él siempre estuvo creyendo. Por eso es que decimos que él tuvo esa fe, él perseveró en su fe a pesar de todo lo que aconteció. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar más fortalecidos, tenemos que estar más aguerridos, tenemos que estar más fuertes, ¿verdad? Como lo dice nuestro amado Yeshua, que construyamos nuestra vida sobre la roca. Porque quizás cuando vengan esos procesos, cuando vengan esas lluvias, cuando vengan esas turbulencias, si nuestra vida está cementada sobre la arena, se nos va, nos vamos. Pero si tu vida y mi vida está cementada sobre la roca, créeme que cielo y tierra pasarán, pasarán muchas cosas, pero tú y yo nos mantendremos firmes como lo hizo José siendo un niño, porque pasó más de media vida esperando las respuestas de esos sueños. Él tuvo ese sueño, literalmente para él esa fue su promesa, pero él vio esa promesa casi más de 20 años después. Entonces nosotros a veces queremos ver nuestras promesas de inmediato con un tronar de dedos, pero las cosas en el Eterno no son así, porque Él prepara tu corazón y dependiendo cómo esté tu corazón, Él te va a entregar y Él tiene que trabajar en ti, Él tiene que formar esos procesos en ti para poder entregarte mucho más y todo va a depender de ti. Por lo tanto, esta tribu de José nos enseña esa serie de cosas, a pesar de que aprendimos con referencia a qué significa cada uno de sus estandartes, de sus piedras. Lo más maravilloso y lo más bonito es lo que nos muestra o lo que nos enseña él con su vida. Entonces, sin más nada que decirles, mis queridos hermanos, que tengan un hermoso día, que tengan shalom en sus vidas y sobre todo, amados, que nos sigan en nuestras redes para que no se pierdan los próximos estudios, estudios muy maravillosos. Que el Eterno los bendiga.